me conoce, hay gente todavía en Talento que no me conoce. ¿Hay alguien que no conozca al doctor Audrey Bravo? ¿Se atreven a...? ¿Alguien se puede decir que bueno, no? a vos te lo mando por eso digo así. Estás lejos y tan otro talento. Bueno, yo soy profesor de física originalmente, después doctor en didáctica de las ciencias naturales, trabajo acá desde la facultad prácticamente y estaré hasta que el universo se extinga un colapso termodinámico. Porque dije que me iba a jubilar a 70 también, porque lo bajaste, está funcionando. Y hago cosas que voy a contar, así que la parte de qué trabajo y qué sé yo. Como dije en la presentación inicial, que no estaban todos, soy ahora secretario Camilo adjunto de la facultad y director adjunto del Instituto de Sociedad, sí, además de docente investigador acá de la UNA. Bueno, se me encargó mostrar el marco teórico duro que sustenta las narrativas, tanto las que ya vieron, el trabajo en aula que se presentó mañana, súper interesante, como la producción del grupejo nuevo de química biológica que van a ver después del intervalo. Con lo cual recuerdo esta frase de la querida y extrañada Leonor, que es también muy teórico. Debo decir que me encantó que todas las presentaciones anteriores tuvieran estas píldoras teóricas súper densas, disimuladamente, con carita de no, yo voy a presentar una experiencia de aula. Mandaron letra, pero dura, bien interesante. Así que voy a tratar de dialogar todo lo más posible con todas esas referencias que se hicieron al sustento intelectual, conceptual, profesional, político, ideológico, etc. que guía nuestro grupo, nuestras jornadas, todos siempre nuestros, pero mucho más Andrea, ¿no? El grupo de Andrea y personas. Lo bueno de mi presentación es el título conciso y al punto, ¿sí? Que logré crear. Narrar para enseñar sobre salud y enfermedades, aparte transparente y obvia, nos parece que en la enseñanza reglada y formal en todos los niveles educativos del tema del binomio salud y enfermedad, falta narración. Se han usado muchos de los tipos textuales, mucho más tradicionales, y faltaría contar cuentos. Y la segunda parte habla de la tarea que me toca, que tiene que ver con presentar algunos aspectos del marco teórico duro sobre estas cuestiones y cómo hemos llegado a ahí. Lo planeé así, voy a hacer como una especie de yerezada de segunda marca, en cada día, le voy a contar un largo relato que no es un relato, todo mentira. Parece contarles cosas, pero en realidad es para darle duro y parejo, con algunas conceptualizaciones que parecen que van a resonar y sintonizar con lo que ya se vino diciendo y que a su vez dejan pavimentado el camino del horror hacia la excepción de nuevo. Entonces lo planteé así como un de tal a tal, haciendo como un zoom, un cono inverso hasta llegar al hoy, ¿sí? Desde la FESEN que nos acoge hoy hasta exactamente qué estamos haciendo. Más para la grabación. Quizás. Nunca hubo micrófono. A ver con este. A ver. Bueno. Bueno. Entonces, voy a recuperar cada uno de los de A en las distintas diapos para no olvidarlos ahora todos juntos. De la facultad al CEFIEC, conté que antes de ayer cumplimos 30 años, no exactamente como somos ahora, sino de una forma mucho más protoameboide. Pero básicamente el reconocimiento de que tiene que haber un lugar de estas características y calaña acá tiene que ver con la identificación de una nueva ciencia social, la didáctica de ciencias naturales, con gran cercanía al campo de ciencias naturales, donde muchos somos científicos naturales o tenemos una formación inicial en ciencias naturales y migramos, transicionamos suavemente hacia esos temas. Debo decir, por supuesto, y lo tenemos acá a Claudia, que no todos los que tuvimos que ver con didáctica de ciencias naturales tenemos formación inicial en ciencias naturales, algunos provienen del campo de la educación, de la psicología o de otros campos, ¿sí? Entonces, hace 30 años se empezaba a vislumbrar una nueva, positiva, potente y emergente disciplina. Hay cierta polémica a nivel mundial sobre cómo llamarla. Acá en América Latina le decimos didáctica de las ciencias naturales. Y estos 50 años de historia emergente y consolidada ha cambiado muchísimo. Y básicamente el cambio fundamental, que probablemente tenga poco menos de 30 años, es en estos años 90 que vos mencionaste varias veces en tu presentación, que fueron tan importantes para la configuración actual del horror mundial. Migramos de un tipo de metáfora que era poner bajo el microscopio la educación científica a una mirada mucho más interdisciplinaria, robusta, potente, humanista, ¿sí? Al punto de que algunos didactas incluso en papers famosos dudan hasta de la cientificidad de nuestro campo, ¿no? Es posible hacer una ciencia de la enseñanza de las ciencias, de la educación científica, de la formación de profesores de ciencias. La metáfora de poner bajo el microscopio era la propia de los científicos naturales arrepentidos, que en algún momento de la carrera, cincuentones, sesentones o ya jubilados,
miraban con cariño su etapa docente, se dan cuenta de que la docencia había sido una parte sustantiva de su práctica, y se dieron cuenta que se habían equivocado también, que habían transitado muchos chicos y chicas por estos espacios no aprendiendo todo lo que deberían, que la universidad enseña una forma que eyecta, que oblitera, que no es la más feliz. Entonces, preocupados por esto, lo metieron en el método científico de 5 pasos, ¿no? Problema, los chicos no me aprenden ciencia, hipótesis de trabajo popperiana, experimento controlado con 2 grupos, ¿sí? Y resultados y conclusiones. Falta materiales y métodos que son estudiantes vivos, si es posible. De esa metáfora tan dura, que tenía estudios más cuantitativos, más estadísticos, más comparativos, más de grandes grupos, más centrados en los logros cognitivos de los pibes y las pibas, a una didáctica muchísimo más interesante actual, que reconoce, a partir de insumos de la didáctica general, la idea de la buena enseñanza, independiente de las personas que la ejecutan, y más antigua que la didáctica como reflexión sobre ella. Por tanto, existían buenos enseñantes desde las cavernas, desde la chiquita de grande, cuando ya comenzó. Y tenemos que reconocer qué los hace buenos enseñantes, qué es la buena enseñanza como una función teórica, y teorizar sobre ella para poder enseñarla mejor a otros, ¿sí? Entonces este es el primer DA. El segundo es de, ¿cómo llamamos el CEFIEC AGI? Bueno, yo me gradué acá como profesor de física en el año 96, en el 97 tengo un dinero mal habido, una beca FOMEC de Dr. Menem, de las patillas, putañero, ¿sí? Me manda al primer mundo, a Cataluña, a estudiar didáctica de ciencias. En ese momento no había doctorados en didáctica de ciencias naturales aquí en Argentina. Entonces me voy para allá a trabajar bajo las órdenes de doña Mercedes Pierdo de Aymeric, conocerán, famosísima directa de las ciencias naturales catalana. Tiene hoy 82 años y está activa, ¿sí? Hablando de la prolongación de la vida, y trabaja conmigo todavía, pues yo trabajo con ella. Y vuelvo, tal cual. Y cuando vuelvo para acá, que en realidad debería haber vuelto en 2001, porque mi beca terminó a los 4 años, pero no había país al que retornar, no encontré pasajes, que no había Argentina, la buscaba en el mapa. Vuelvo en 2002, me incorporo de nuevo al CEFIEC, ya bastante cambiado y ampliado, muy activo, y entonces mandan las agencias gubernamentales crear un grupo, línea, diga, ponga, subsidio, interés, descriptores, todo lo que la carrera científica arreglada nos reclama. Entonces creo esta sigla, que como verán Andrea jamás la sabrá escribir, porque siempre pone la H en el lugar incorrecto. EGI, Grupo de Epistemología, Historia y Didáctica de la Ciencia Natural. Nosotros somos el único grupo del país que hacemos tiempo completo esto. Si bien hay otros grupos que hacen estas cosas, que no dije cuáles son todavía, nosotros somos los únicos que nos dedicamos a esto. Es un grupo bastante grande, de 20 y pico de miembras y miembros, con ya 20 y tantos años de producción. ¿Qué hacemos ahí? Hacemos un área de investigación didáctica que se llama HPS, eso es un imperialismo puro, ¿no? Un acrónimo inglés que es History and Philosophy of Science for Science Education. En castellano se llama Contribuciones de las Metaciencias a la Didáctica de las Ciencias Naturales, por lo cual no entiende por qué le pusimos HPS, ¿sí? Y dentro de eso una línea de investigación, entre varias que tenemos, que se llama NOS, Nature Science, Naturaleza de la Ciencia, que tiene que ver con darse cuenta de que una parte sustantiva de la educación científica de calidad de los chicos y chicas, y lo extiendo a grandulones también, tiene que ver con saber qué es la ciencia y con qué se come, ¿sí? Entonces, recuperamos la pregunta de cómo hemos llegado a saber eso que sabemos. Una cosa sorprendente de esta facultad, que es de las mejores del mundo, sin duda la mejor de Latinoamérica, a mi gusto, de ciencias naturales y formales, es que la gente sabe mucho, pero sabe muy poquito de cómo sabemos eso que sabemos. Cuando le pregunté, ¿y cómo sabemos esto? Empiezan a temblequear y a hacer. Entonces esta pregunta, que es una pregunta clásica de la pedagogía de Dewey, ¿no? Liberal del principio del siglo XX, después recuperada por Schwab y otros autores, es fundamental. Porque en un mundo cambiante, cada vez más informativo, cada vez más redibujado, con la desaparición de los bordes entre las disciplinas, como marcabas vos, saber el orden de los planetas del sistema solar queda obsoleto y es poco útil. En cambio, saber cómo se sabe en astronomía, que Plutón un día sí, un día no, y hoy me conviene bajarte de planeta a planetesimal, es mucho más interesante para aprender a pensar y hacer. Puse ahí también la metáfora de Chalmers, ¿no? El famoso profesor de epistemología británico que viene a Australia. ¿Qué diablos es esa cosa llamada ciencia, ¿no? Entonces, esta área nos preocupamos por la cuestión de enseñarle a la gente, no importa en qué nivel educativo esté, obligatorio o postobligatorio, elementos de crítica evaluativa sobre la ciencia, ¿sí? Naturaleza profunda de la empresa científica para poder hacer cosas en el... Entonces, el propósito es usar un saber que podemos llamar metacientífico, epistemológico, metateórico,
para hacer cosas, para decidir críticamente con y sobre ciencia. Y ahí entraría como un modo de hacer eso el pensamiento crítico que se discutió acá. Y en contextos que han sido señalados en varias de las ponencias anteriores, complejos. El complejo se queda corto, sería picante, digamos, el adjetivo más correcto, harto picante, digamos, que todos reconocemos, los que peinamos alguna cana acá. Yo tengo 27 recién cumplidos. Te miraba con ojos asombrados por lo que contabas, porque yo no sabía nada. Pero reconocemos que, digamos, que si el mundo está en lío desde que nacimos en los 60, 70, está en mucho más lío ahora. Que en los 90 el lío se ha embarullado más, está complicado. Entonces, ahora cómo pasó del GEID a problematizar el lenguaje científico. Esta problematización se produce a nivel mundial en los años 80 tardíos o 90 tempranos y es una apertura de la caja negra, ¿no? Para usar la famosa metáfora. El lenguaje científico era un dado para los positivistas, para la mirada cientificista. Es obvio que el lenguaje solo da esplendor, ¿no? Viene ex post facto para decir bellamente cosas bellas que he pensado antes. Primero tengo una idea clara y distinta y después la digo bien y precisa, y si se tiene que decir fragmento de Okazaki, mejor, todos anoten fragmento de Okazaki. ¿Sí? Entonces, un montón de disciplinas, porque un montón de personas, de grupos sociales, de comunidades de práctica, bla, 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 ponen en jaque esta imagen tan naif. El lenguaje hace muchas más cosas que solo decir bellamente lo que se pensó bellamente. ¿Sí? Teodoro, que es un profe, Álvarez se llama apellido, de didáctica de lengua española, dice el lenguaje lenguajea, ¿no? Los docentes docentean y el lenguaje lenguajea. Lenguajea de maneras bastante complejas y se pueden hacer muchas cosas con la lengua dentro del campo de ciencias. Entonces, miren este textito de Paula Carlino, súper reconocida docente investigadora argentina en temas de escritura académica. Dice, escribir este tipo de textos, que parece tan natural y obvio al final de la carrera, mi hijo, entrégueme para mañana una tesis de licenciatura de 300 páginas, y exige poner en relación ideas, autores, textos, y reorganizar lo que ya se sabe para comunicarlo. ¿Sí? Hasta ahí parece como lo que una profesora o profesora de esta facultad pensaría. Es obvio, sí, eso es lo que usted tiene que hacer. Pero nunca te lo enseñé, jamás te asistí, te andamié o te di un espacio de contención, de counseling, acción familiar, ¿sí? O un consultorio 0800, 24 horas, una línea hotline para que llames y llores. Entonces, lo que Carlino hace es negar ese sentido común y decir algo tremendo. Es por eso que nos cuesta un montonazo escribir un puto paper. Reconoce que hasta ella, que tiene alto índice de impacto, le cuesta un montón sentarse a tipear un paper. Y que esto no es natural, es sumamente complejo, es una habilidad extremadamente compleja de las ciencias naturales, de la ciencia en general, ¿sí? Que debe ser aprendida durante muchos años. No en 5 minutos, mi hijo, tráigame el informe de laboratorio mañana y se lo califico. Entonces, en esta apertura de la caja negra, esta puesta en duda de la visión positivista, romantizada, cientificista del lenguaje, nos asisten un montón de disciplinas, un utillaje importante de disciplinas. Por supuesto, las que les tengo cariño por mi área de experticia son las metaciencias, y ahí emerge una incipientísima lingüística de la ciencia, súper picante, súper filosa, pero también tienen filosofía más general, ciencias del lenguaje y la comunicación. También para lo que nos convoca, que es narrativas, nos importa el corpus de las artes y humanidades, que han pensado en la narración, la retórica, el cuento, etc. Escritura académica, pedagogía de nivel superior, dos disciplinas muy movimentadas últimamente, a raíz de intereses económicos, y por supuesto nuestra reina del turno, la didáctica de las ciencias naturales. Entonces ahora, ¿cómo pasamos de impugnar una mirada positivista del lenguaje hacia una mirada mucho más contextualista, rica, híbrida, de tercera vía, modélica, bla bla bla, a la metáfora de la escribir ciencias que fue nombrada por Paula durante la mañana? Recuperamos a este profesor. Cariñosamente decimos Chucky, el muñeco diabólico, porque en una cena de un congreso se nos sentó al lado a Mario y a mí, y Mario me dice por abajo, es igualito al muñeco Chucky. Nosotros sosteniendo la sonrisa para no reírnos adelante. Bueno, este señor está vivo todavía, como los dinosaurios de Susana, nació en el año 46, sigue usando la misma peluquita. Escribió un batilibrazo re famoso que está traducido al español, que se llama Talking Science, ¿sí? En el año 90. En español estaba publicado por Paidós, que la verdad que nos dio mucho que pensar. Yo estaba en jardín de infantes, siempre recuerdo. También me sacudió la cabeza. Este tipo se inscribe dentro de un conjunto de metáforas de inculturación. Aprender a ser físico, que es lo que es él, físico teórico en la Universidad Estadounidense, implica aprender a hacer de físico, a funcionar como físico, decir las pelotudeces de los físicos, ir a los cumpleaños de los físicos, casarse con físicos, pensar físicamente, usar expresiones en conferencias como no movió la aguja del amperímetro. ¿Sí? Si a las maestras nos enseñan por qué no lo dicen en voz alta, así nos reímos todos, a los físicos les enseña no movió la aguja del amperímetro. Entonces es un proceso complejo y largo de enculturación en que, como dijo Andrea en un momento,
de la jornada de hoy, muchos quedan en el camino. ¿Sí? Si uno recuerda que estaba alrededor de uno en las primeras clases, murieron, no están más unidos de los dedos para la semana que viene. Entonces el proceso es un proceso casi de viñeta de Tonucci, ¿no? Recorte severo en las personas para crear físicos. La persona normal entra a la caja negra y sale físico. Entonces pone foco en esa transformación monstruosa de persona a físico en el lenguaje. Cómo lenguajean o fisiquean los físicos con el lenguaje. ¿Sí? Y mira, por tanto, la cuestión de la enseñanza y aprendizaje de los idiomas. Entonces él dice, bueno, talk science en inglés, hablar ciencia es medio raro, porque uno dice hablar con ciencia, hablar de ciencia, hablar en la clase de ciencia, hablar usando vocabulario científico. Es difícil pensar ciencia como objeto directo del hablar, ¿no? Pero él dice, pensemos un minuto, es como hablar alemán. Si alemán es difícil de aprender en una academia, bueno, ciencia será difícil de aprender. La idea central, por tanto, es esta introducción paulatina de los novatos o noveles, mejor dicho, en la comunidad lingüística mediante una diversidad de mecanismos muy elaborados, y propone en una parte del libro una cuestión bastante sugerente, que es ver la renovada enseñanza de las lenguas extranjeras como una didáctica de punta bastante distinta, por ser no curricular y no reglada y con mucho interés económico detrás, que se adelantó a la enseñanza más formal en las escuelas, ¿no? Y esperarse ahí para nuevos cambios didácticos. Bueno, ¿cómo pasamos de hablar y escribir a historias de la ciencia? Nosotros, debido a mi interés por cómo la epistemología y la historia de la ciencia aportan a la didáctica, por supuesto, al abrir un montón de líneas, tener más tesistas, tener más investigadores senior y junior en el grupo, salir más al exterior del planeta a buscar otros grupos y hacer parcerías, presentar en congresos, publicar en revistas, bla, 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 no nos pasó desapercibido, inadvertido la existencia de una incipiente pero potente línea de investigación sobre las narrativas científicas, sobre los cuentitos que se cuentan en la clase de ciencias. Entonces, adoptamos una nomenclatura foránea que es la de Science Stories. ¿Sí? En inglés, la palabra historia latina da dos derivados, uno culto y uno vulgar. El culto es history, se refiere a la disciplina, el vulgar story, se refiere a los cuentos y relatos. Como en castellano no podemos hacer esa distinción, porque la única palabra que nos quedó es historia, ¿sí? Lo que hacemos es decir historias de la ciencia en plural a estos cuentos, narrativas o leyendas que contamos. Es evidente que todos reconocemos que existe el landricina de la clase de física, de química y biología, el contador de cuentos empedernido, ¿sí? Hay gente que entra y cuenta cuentos. Einstein fue a una cena empingorotada, se sentó al lado de una señora rica con unos impertinentes, la mirada, profesor Einstein. Entonces le pregunta, dígame la teoría de la relatividad, y él te dice, bueno, se la digo, señora cara de huevo duro, espanto, se la vuelve a decir, no te lo sexista de la anécdota, ¿no? Se la vuelve a decir como 8 veces, hasta el momento la señora grita, ahora la entendí, y Einstein dice, pues ahora no es la teoría de la relatividad. Bueno, es un cuento inventado, uno de los tantos posibles de contar en clases de ciencias. Estoy hablando de realidad real, vi profesores que cuentan ese cuento en clases de física, de secundaria en Argentina. Entonces reconocemos que hay un corpus de cuentos, algunos más originales que otros, otros remanidos, resabidos, repasados a lo largo de generaciones, y profesores más afines a contar esos cuentos, que les gusta más contarlos y que lo hacen mejor. ¿Sí? Entonces frente a estas dos realizaciones, no es así la palabra como es en castellano, al darse cuenta de estas dos cosas, se forma un gran consorcio internacional que es ICSE, International Conference for the History of Science and Science Education, Congreso Internacional para usar la historia de la ciencia en la educación científica, y se lanzan varios proyectos internacionales de gran envergadura con muchísimo dinero atrás, mayormente europeos o europeos con algún otro lado, ¿no? Ahí empezamos a participar. Desde acá lanzamos un mini proyectito, 5 ceros menos que los de allá, 700 pesos argentinos, cosas así. Se llamaba Pequeñas Historias de Humor y de Horror, que no solo retomaba todo lo sabido y lo que hacían allá, sino se preguntaba a su vez qué pasa si esta historia que te voy a contar, choqueante, corta, punto, interesante, cautivante, es de horror o es de humor, ¿sí? No sé por qué se me desanimó acá, pero murió. Tenía acá la tapa del guiso fantasmagórico, que era producto de ese proyecto de trabajo, ¿sí? Uno de los cuentos que escribí para el Ministerio en 2006. Ahí empezamos a ver por qué las historias de ciencia son así. De hecho, la participación de nuestro grupo, y en particular mía, en ICSE tenía que ver con la fundamentación teórica del uso de las narrativas, pero no desde la lingüística, sino desde la didáctica más dura y en connivencia con epistemología e historia. Entonces fuimos, obviamente, una referencia ineludible que es Brunner, ¿no? El pensamiento narrativo. Pero eso me lleva después, porque Brunner no es demasiado epistemólogo, porque tiene interesante epistemología debajo,
a una epistemología más tradicional, pensar que la reflexión teórica sustantiva sobre la ciencia natural tiene que ver con lo narrativo. Entonces recupero la idea de los estilos, ¿no? O modos. Me aparece en Hacking y un montón de autores. Entonces, cómo pensamos cuando hacemos ciencia natural, cuando descubrimos, cuando inventamos, cuando decimos algo sobre el mundo, y cómo textualizamos eso, qué clase de textos fabricamos al respecto. Esto es un poco de que decía Paola en su presentación de la soldadura cognitivo-lingüística, ¿no? Pensar y escribir son la misma cosa al final. Pensamos porque escribimos porque pensamos, salvo honrosísimas excepciones. ¿Sí? Entonces, buceamos una epistemología que no tenía mucho que ver ni con la tradición bruneriana de pensar narrativa, ni con la lingüística pura y dura, mucha inglesa buena, británica buena, que estudian narrativa, porque son muy contadores de cuentos, son de contar cuentos los ingleses, ¿sí? Y entonces nos separamos más hacia un lado epistemológico que tiene que ver con, en realidad, narrar es una forma de hilar los datos que es relativamente independiente del texto final, que es una narración o un cuento. Es una forma narrativa de contar, de pensar, de guardar información, de entender, relativamente independiente de contar. ¿Cómo pasamos entonces de historia de la ciencia a narración? Evidentemente lo narrativo, la narración era un constructo importante en los proyectos de historia de la ciencia, pero no decíamos que era un grupo que hacíamos narrativas o trabajábamos sobre narrativa. Evidentemente estaba Andrea ahí, todo estaba destinado a que esto fuera, ¿no? La que narraba siempre en clase y me lo decía todo el tiempo. Entonces, evidentemente que en varios de los intentos de hacer historias de la ciencia, en particular vampiros, ¿sí? La participación de Andrea fue fundamental y entonces ella traccionaba hacia que lo narrativo tuviese más densidad acá. Voy a explicar por qué en un minutillo. ¿Sí? Entonces, para pasar de estas historias que enmarcan o contextualizan a una historia que realmente explica o argumenta, un cuento que explica o argumenta, tengo que tratar de acercar, desde un punto de vista teórico, explicar con narrar, que lo tengo chungo porque aparentemente están en antípodas, ¿no? Son casi que los dos modos incompatibles brunerianos, los modos prácticamente incompatibles, y en general los textos se consideran extremadamente diferentes en la vida real. Pero bueno, ahí nos ayuda que las personas normales y los científicos, quizás una subclase de la anterior o quizás separados, piensan narrativamente, que fuimos educados con narrativas. No solo en el nivel inicial y la primera mitad de primaria, sino que las narrativas siguieron, solamente que tomando otros formatos y con otras intenciones, que las narrativas ocupan un espacio importantísimo en la enseñanza de las ciencias naturales. Que aunque parezca que los profes no narran y cada vez más explican, llenan de narraciones, de anécdotas, de formas narrativas de contar lo explicativo sus clases. No hay profe acá que no recuerde profes o se reconozca a sí misma como contadora de buenos cuentos con caras de horror y sueño y ganas de tirarse por la ventana. Reportar está más cerca de lo de narrar de lo que creemos, y ahora les muestro por qué. Hay un modo narrativo en las propias disciplinas científicas, las disciplinas que podemos llamar evolutivas o genéticas, como la evolución darwiniana, la geología o partes de la geología, ¿sí? Algunas partes de la física, como la cosmología, son narrativas intrínsecamente, ¿sí? Además de que hay un modo narrativo de explicar, que tiene que ver con explicaciones de economía inversa, una cosa bastante sofisticada epistemológica. Y también un punto que nos ayuda a pensar que estas dos antípodas no son tan antípodas, que hay un chicle uniéndolas, es que la argumentación estaría como caballo mediando tercera vía entre los modos más narrativos y los modos más explicativos duros. Acá viene mi parte así mariano grondoniana, siempre pongo latín y griego acá. Narrar viene de gnarus, como en ignaro en castellano, que es el contrario de gnaro. Se supone que viene de una raíz indoeuropea, protoindoeuropea reconstruida, que sería gno, que tiene que ver con conocer o saber, y está en un montón de palabras. Las primeras son obvias, porque son ignaro, ignorancia, cognición, ahí entendemos que eso es saber y conocer, pero se ponen cada vez más picantes, ¿no? Noticia, notario, añoranza, noble, y hasta norma quizás viene de ahí. No Norma, mi vecina, o la de la ópera, sino esta norma como canon, ¿no? Norma como estructura. Entonces, cuando uno bucea en estos campos semánticos, estos modos metafóricos de pensar el mundo, entiende que narrar es, por supuesto, relatar, referir o contar, y así lo dice el diccionario, pero mucho más importantemente es dar a conocer, hacer saber o hacer a alguien conocedor o sabedor de algo. Entonces, narrar y que el otro aprenda, que van de la mano desde siempre. No es narrar para entretener, narrar para llevar a dormir, narrar para reconocer las letras en el libro, narrar para enterarse morbosamente de las peripecias de la Caperucita Roja en el bosque. Narrar para ser persona, normalizarse, narrar para entender. Entonces Caperucita no solo te entretiene, ¿sí? Como el libro Gordo Pete entera,
sino también alecciona, enseña, modela prácticas, da cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto, por tanto, nos lleva desde aquel enfoque más epistémico de las historias de la ciencia, de horror y de humor, a reconocer que no podemos avanzar en el grupo si no estudiamos lo narrativo y la narrativa con toda la potencia del caso. Nos llevó 5 años de lectura importante. Entonces, reconocemos que es un tipo textual muy potente, algunas de sus gracias se fueron enumeradas acá, la memorabilidad, la retención, etc. Reconocemos también el valor histórico y evolutivo del narrar, aquí evolutivo está entre comillas, porque tómenlo como quieran, puede ser evolutivo duro, sentido biológico más duro, que lo tiene, o un sentido más evolutivo cultural, ¿no? Más largo. Hay aspectos biológicos de nuevo puestos entre comillas, parece que venimos cableados para narrar y entender narraciones, que así guardamos más información en menos espacio, ¿sí? O los culturales son obvios, ¿no? Nadie se hace persona si no es contado cuentos y cuentos cuentos a su vez. También incorporamos toda la cuestión de la epistemología de las narrativas, ¿no? ¿Qué hace un texto narrativo? Seguimos cerca de un famoso ejemplo de Labov y Valesky, ¿no? Que dice, la narrativa más breve del mundo. Conozco un niño llamado Harry, le tiraron un botellazo, terminó con 8 puntos en el hospital. Ellos dicen que es la narrativa más breve del mundo. Tiene todos los elementos de una buena narrativa. Morbosa, querés saber el final, te quedas enganchado a la tele hasta que te lo cuentan, y aleccionadora, ¿sí? Juegos de manos, juegos de villanos. Quien juega con botellas termina hospitalizado con fractura. También, por supuesto, en el concierto de las 3 desgracias de Rubens, si aparece epistemología, como los topos del guacamole, o los fachos de Plaza de Mayo, las abuelas les pegaban a los dictadores, ¿sí? Te aparece lingüística y te aparece didáctica, ¿no? Otras disciplinas ineludibles al pensar en narrativas. Y aquí es lo que decía de por qué Andrea aporta esta visión al grupo, primero la tesis doctoral sobre argumentación y después en el trabajo de aula, o al revés, ¿sí? Que es que nos estábamos dialogando, peleando con una tesis a nivel, o con un debate a nivel internacional entre 2 tesis, básicamente, simplistamente, representadas por Marilar Jiménez Aleixandre y Neu San Martín, sobre cómo se enseñan estas competencias de tan alto vuelo, cómo se enseña a alguien a narrar, a explicar, a argumentar, a justificar, a hipotetizar, que son cosas chulas, difíciles y cortas, ¿sí? Entonces, hay una corriente pseudo-progresista, me aprovecho de tu denuncia pública del progresismo más light, vinculada mayormente a Estados Unidos y a gente de pedagogía liberal, vamos a decir, y psicología cognitiva, que dice que narrar se demuestra narrando, ¿sí? Carlitos Valaescamente. Cuando digo narrar es argumentar, explicar. Cualquiera de estas competencias se acrecienta, se fortalece, se adquiere en la práctica. En la praxis, que ellos llaman epistemológicamente genuina, en contextos cuidadosos. Justifican esa tesis con la obviedad de que los científicos nadie les enseñó y sin embargo ganan premios Nobel. Nadie les enseñó a escribir un paper y escriben la hostia de papers, millones, registran el paper y le va súper bien. Contra eso Neuss, esta es la postura de Marilan, ¿no? Contra eso Neuss dice, no, hay que saber también qué tipo de texto es, una narrativa, una argumentación, una explicación. Se exige un trabajo más metacognitivo, más cuidadoso sobre la naturaleza de ese tipo de textos, naturaleza y funciones. Nosotros en el debate hacemos la gran Alemania entre Francia e Inglaterra, chicas, no se peleen, nosotros tenemos una mejor superadora, que es que además de estas 2 cosas tenemos que saber algo más de carácter metateórico, epistemológico, ¿no? Examinar buenas narrativas, trabajar muchísimo con epítomes, ejemplos paradigmáticos, aprender qué es una narrativa desde el punto de vista más lingüístico, pero también desde el punto de vista más epistemológico, función epistémica de la narrativa o de la argumentación, de la explicación o de cualquier texto interesante. Entonces, ahora dejo pavimentado hacia lo que vendrá después del recreo. Yo decía en las primeras reuniones del grupo, ¿no? Porque apareció la primera, los bendijes desde arriba, chicos, los amo, qué lindas narrativas, y después me fui de viaje y los veía con mi abuela, ay, están trabajando, qué bueno. No me hago cargo de nada, les dejo el trabajo suyo ellos 2 y yo viajo, ¿sí? Paseándose, mandando fotos. Entonces, en esa reunión que fui, les decía, bueno, uno puede hacer un doctorado en narración en ciencias de la ciencia, una maestría, 5 cursos de doctorado, no es la idea, tenía que terminar en 26 días las narrativas que van a presentar hoy. Entonces, si uno tuviera que encapsular, que son un poco las píldoras que fueron presentando los chicos en las ponencias anteriores, ¿qué hemos de saber, ¿sí? Para construir una narrativa que sería una base de orientación? Trabaja mucho Andrea. Bueno, puse algunas cosas que yo creo que apillan a una profe, a un productor de narrativas, para hacer esto, que enumero aquí. Primero, no es verdad que la narrativa tiene un narrador,
El narrador es un experto en teatrillo de títeres o de guiñol. Habla muchas voces, es ventrílocuo. Presenta con su voz muchas más voces. Y entonces el lobo le contestó: ¿qué diablos te interesa el tamaño de mis orejas? No se pregunta por el cuerpo de la gente. Así como Pelucita le decía: ¿qué orejas tan grandes tiene? Entonces, un montón de voces y una voz cantante que hila, porque si no, parece la rayuela de Cortázar, uno se va perdiendo, ¿no? Bueno, hay miles de voces, como en las novelas experimentales del principio del siglo XX, ¿no? Que nunca sabes quién, si es Clotilde la que está hablando o el marido. Después hay esta idea de hilo, de la continuidad, ¿no? La peripecia, el vericueto. Empezó la música. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Pues no, la prueba de sonido. Sí, sí. Ah, porque si no sale la gente Les pedimos 10 minutos a más. bailar, copada. Creo que termina en 10 minutos muchas veces. La idea de un hilo que conduce, ¿no? Fíjense que esto es un experimento controlado, necesitan un par de elementos, materiales y métodos, lo pueden hacer en casa. Si uno lee un cuento infantil a un niño o una niña de la cercanía del hogar, que no le ha leído muchas veces, y ya les he hecho 1 millón de veces no vale, y cambia algunos detalles menores, como las palabras que usa, ¿sí? Los chicos no se dan cuenta. Y sin embargo, si uno cambia los aspectos más estructurales o arquitecturales del cuento, los chicos gritan: no era así, tía, abuela, en serio. Quiere decir que el hilo es fácilmente recordable, fácilmente recordable. Uno puede volver a contar el patito feo, aunque no se acuerde de las palabras del perro de quién sea. Después, una cosa importantísima para los motivos que ustedes van a ver en un rato es la cuestión de agencia. Alguien hace algo. Y acá esto me tomo medio minuto porque es importante, porque los que somos de ciencias naturales podemos creer que la gente es María Salomé Skłodowska-Curie en la Francia de 1898, sosteniendo el radium en su mano, ¿sí? Y ganando un premio Nobel. La agencia no pasa por ahí. La agencia pasa por alguien que hace algo, y alguien puede ser un electrón que llega a una ranura y se divierte, ¿sí? Pensar en la agencia de una forma muchísimo más amplia. Intentamos contarles ejemplos al grupo. También centralidad de los contextos que se narran y los contextos en los que se narra. Estas son dos cosas bien distintas y fueron levemente dichas a lo largo de la jornada de hoy, ¿sí? Los contextos que narro son contextos de actuación humana en los que sucedieron cosas, peripecias con agentes y voces cantantes, etc. Y los contextos en los que narro son los contextos en los que yo narro a otros, y por tanto se habló de por qué al médico, por qué a la mamá, por qué a la maestra, por qué al mundo, ¿sí? Y eso introduce la disciplina pragmática, la perspectiva pragmática. Peso sobre el convencer y persuadir. Nada peor que narrar Spider-Man en tiempo real, cuando tía May se siente morir en el segundo acto, ya el chico huyó hace rato, ¿no? No soy capaz de condensar, de lograr la atención, de crear suspense, es lo peor que puede pasar. Entonces, un foco fuerte también en lo retórico. Cuidado en la arquitectura, ¿sí? Tengo un famoso meme que lo aplicamos al papá de un amigo, de cómo narra alguien normal y cómo narra este papá de mi amigo, ¿no? Con divergencias, loops, vueltas atrás, tricotomías, puntos suspensivos. Uno se pierde porque la arquitectura está poco cuidada. No estoy hablando de hacer un curso de sintaxis avanzada ni de usar inteligencia artificial para la arquitectura. Me refiero a darse cuenta de que si hay aspectos formales que están poco cuidados, se me desbarata lo que quería contar. Como cuando contás el chiste y adelantás el final, o te embolatás y te enredás en el medio. Por otro lado, la necesidad de incorporar modelos teóricos. Esto, probablemente la teoría narrativa estándar está de más, porque tiene un modelo teórico. ¿Hay modelo teórico de bajo Caperucita? Sí, probablemente lo hay. Modelos sobre el cuidado del cuerpo, de uno mismo, ¿sí? Bien higienista y medicalizado y religioso y optiva, de siglos A. Pero en general uno puede decir, bueno, puede no haber un modelo teórico, pero cuando incorporamos esto a la enseñanza de la ciencia, nos parece que lo protagónico es el modelo teórico. Y, por supuesto, se dijo varias veces, la posibilidad de integrar referencias disciplinares o adisciplinares o adisciplinadas, ¿no? Otras voces, otros ámbitos. Aquí debo decir que desconozco el grupo de investigación y no tengo la culpa de nada de las boludeces que dicen. Porque se dijeron varias veces acá, te vi, multicausal. Yo no estoy tan de acuerdo. Probar la multicausalidad es bien difícil en la epistemología de las ciencias naturales actuales. En todo caso, la palabra más correcta es multireferencial. Sí, más que multicausal. Algunas cosas pueden ser multicausales, sí pueden serlo, pero creo que eso amerita una vuelta de tuerca que lo podemos seguir discutiendo. Lo que es irrenunciable en el grupo es la multireferencialidad. Yo necesito referencia de diferentes miradas disciplinares y no disciplinares para entender robustamente la plaga de Atenas, ¿sí? O la COVID, como dijiste vos, el murciélago y la sopa mortal. Sí. Bueno, un día es murciélago, un día es normalidad. Distintos bichos. Bueno, y ahora el grupo converge hacia, bueno, listo, vos me dijiste cómo hago una narrativa, ¿no? Pero de ahí a la clase es un abismo. Como narrativa para la clase, digamos, la llevo a la clase, la pongo en marcha ahí y aprende alguien de ciencia, porque no es solo aprender
a narrar o pasar un buen rato sobre Vida y Milagros de María Curie después de la radio. ¿Sí? Entonces, tenemos input de investigación empírica muy fuerte que habla de la anecdoticidad alta de las narrativas de los profes. Las cuentan para despertar, para convocar, para humanizar, para divertir, pero después se las olvidan y cuando llegó la biología pura y dura es la de siempre. También habló Andrea de la metáfora de incrustación. En principio nosotros hablamos de incrustar, pero después nos interesa también la idea de engarzar, porque es casi una joya que está en el centro de la unidad didáctica. No necesariamente en el centro geográfico, pero sí en el centro intelectual. Alguien preguntó, ¿cuánto puede sostener este año, un año escolar con esto? Y 4 meses. Con un grupo fantasmagórico pudimos enseñar 4 meses de física, química y biología. ¿No? Después la cuestión de la calidad y cantidad de información que contiene una narrativa que sirva para hacer algo distinto de volverla a contar. Lo que le vamos a pedir después a los pibes y a las pibas, pueden ser grandulones como profesores en formación en la actividad, es que fabriquen un texto distinto de la narrativa. No solo que me vuelvan a contar lo que conté yo de Rutherford y el núcleo. Que puedan entender cuestiones de, no sé, dispersión de rayos alfa. Después, la necesidad de una producción profusa de textos. Una vez que yo los expuse, abrí el teloncito del teatrito de títeres, y esta es la narrativa más perfecta jamás creada, que es de Andrea y es sobre la guerra del Paraguay. ¿Sí? Tengo que ayudar a la gente a producir. Entonces, tengo primero mirar un montón de narrativas diversas y después hacer producción de intentos de narrativas lo más posible. Después aparece la idea vygotskyana o bruneriana de andamiaje, ¿no? Tengo que acompañar esas producciones sucesivamente, dando pistas sobre cómo mejorarlas. Y el problema no menor, que es aprender a contar cuentos. Y eso hoy creo que va a estar muy bien mostrado, porque se dejó a los grupos una decisión profunda sobre cómo iban a contar. Si alguien cuenta, si alguien lee, si alguien usa PowerPoint, si muchos, si pocos, si uno, si hay vocero, si hay contador oficial, si hay doula, si hay bruja del pueblo, si hay fogón, acá armamos un fogoncito y cantamos la narrativa, etc. Entonces una preocupación no menor, que tiene que ver con esos proyectos grandes europeos que yo les conté, y con el insumo de artes y humanidades, es bueno, pero si yo no sé contar, ¿cómo hago? Y bueno, todos sabemos contar. Tendré que tener algunas pistas, ¿no? Bueno, y el último punto es de las narraciones que hasta ahora acá no eran necesariamente de salud, había de física, de química, de biología, de ambiente, de interdisciplina, de epistemología también había narraciones. ¿Cómo llegamos a la salud y enfermedad? Bueno, la salud ya estaba en el GEIR, una frase intrigante, la enfermedad también, y el bienestar psicofísico y el psicofísico y el equilibrio. De diversas maneras, había varios grupos interesados por esto, cosas que es una obviedad, porque no puede haber ciencia secundaria robusta que no tenga aspecto de salud sustantivo. Ahí creamos una línea de investigación que después deviene en grupo entero, ¿sí? Primero una línea, después un grupo dentro de él y ahora un grupo de tomo y lomo. Importamos el insumo robusto, epistemológico, lingüístico, didáctico combinado, ahora ensayado para pensar educativamente, críticamente sobre este tema. Sumamos nuevas disciplinas críticas para el concierto de disciplinas, la mayor parte de ellas las nombraste vos, epidemiología crítica, geografía crítica, cuestiones de territorio, ambiente, salud comunitaria, salud pública, todas estas, me parece que son súper abiertas de cabeza, muy heavy, cambian las coordenadas con las que veníamos trabajando como grupo de naturales. Por supuesto, debo agradecer a la pandemia, si hay algo que agradecerle, el viento de cola que dio, ¿sí? Mucho tela para cortar sobre salud y enfermedad. Y también la apertura de las comunidades prácticas, que esto en castellano normal quiere decir que abrimos estos grupos de producción, profes de superior universitario, profes de secundario, estudiantes de todas partes que podemos conseguir, los de secundaria de Andrea, estudiantes de cursos nuestros de grado, de posgrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto ahora es narrar pestes y plagas del pasado, del presente y del futuro, en salud y enfermedad como tema vertebral del currículo, como un contexto natural para la enseñanza de la ciencia, que lo está trabajando Martín ahora, relacionado con competencias ineludibles para el ejercicio de ciudadanía en sociedades democráticas y tema de alta complejidad por la multiplicidad de referencias, la naturaleza de la información, los argumentos, las decisiones y las actuaciones. No es lo mismo saber física para ser, para estar en el mundo, que saber salud para ser y estar en el mundo. Y dejo con la intrigante frase de Tucídides, hace más de 2400 años, dijo: puede describir con todo morbo la peste o la plaga de Atenas para la posteridad y la historia, porque así se la podrá reconocer en caso de que se desate. Como bien dijo Homero Simpson, no hemos aprendido nada, Marge querida. Muchísimas gracias a todos. A ver si alguien me reconoce esta forma. 4, 2, 3, 4. Quedó pendiente.
Si hay alguna pregunta. Estoy me ha pasado el tiempo, así que... Sí. Sí. Me está trucada, Soy yo. Bueno, preguntas, gente. Yo creo que voy a parar una sola y después en el café porque le estoy quitando tiempo. Y aparte pueden ir a ver la música y bailar al son de ella. Lo mío era muy teórico. Entonces. Era muy teórico, Sí. no hay nada. Bueno, disculpen. Bueno, igual el café estoy por acá, así que charlamos. Nos vemos Vamos, en el vamos. break. Gracias, muchas gracias, gente.